Iniciaremos con la lección número 1, disposiciones generales, la cual está compuesta de 3 puntos. 1. Jurisdicción y competencia y las partes procesales. 2. Acumulación de pretensiones y procesos. 3. Actuaciones procesales. Antes que entremos con el tema de la jurisdicción, competencia y las partes, es necesario hacer una breve reseña de lo que ha sido el proceso civil nicaragüense, para lo cual abordaremos y mencionaremos el primer código que se aprobó en la República de Nicaragua el 22 de mayo de 1871, un segundo código como complemento para echar a andar este primero el 18 de marzo de 1975, llamado Código de Formulario, el cual traía modelos tanto de las acciones o pretensiones que deberían de realizar las partes como formularios de cartulación. Y el Código de Procedimiento Civil, mejor conocido como el PR, el que fue aprobado el 7 de noviembre de 1905 y entró en vigencia el 1 de enero de 1906. Este código se ha caracterizado por un proceso formal, escrito, burocrático, desconcentrado, ausencia de inmediación, el juez no es director del proceso y múltiples procedimientos. Los españoles, al ver la necesidad de irse actualizando y de tener una justicia más agilizada, echaron a andar un proyecto en 1988 elaborando un código modelo para Iberoamérica, el cual fue adoptado por la República de Uruguay en este mismo año, y siendo así el primer código en Iberoamérica donde se establecen los procesos orales. Posteriormente se han ido adaptando en la región centroamericana como El Salvador en el 2008, Honduras 2007, la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, mejor conocida como la LEC del 2000, y Nicaragua, que aprobó su código, aunque no ha entrado en vigencia, pero el mismo fue aprobado en el 2015 y actualmente se encuentra en un proceso de vacatius legis. Este código está estructurado en 8 libros, títulos, capítulos y 887 artículos. Primer libro, disposiciones generales, la prueba, medidas cautelares, procesos declarativos, los recursos, ejecución forzosa, acto de jurisdicción voluntaria y las disposiciones finales. Hacemos esta énfasis antes de entrar en el tema, ya que es de mucha importancia que ustedes cambien el disquete. Cambiemos, le demos vuelta y nos olvidemos de lo que nosotros hemos aprendido y manejamos en el proceso civil de conformidad al PR, ya que la ley 902 es un cambio total en cuanto al procedimiento. Por lo tanto, una vez más repito y les pido que cambiemos de idea. Olvidémonos de todos esos ejercicios burocráticos largos, hasta de 10 años que se lleva un proceso ordinario actualmente. Olvidémoslo y enfrasquémonos en lo que establece las nuevas disposiciones del nuevo proceso civil. Para ello entraremos rápidamente a ver lo que son los principios y en esto hacer un hincapié en lo que son los principios con rango constitucional, que estos están dirigidos para todos los tipos de procesos. Así lo estableció la última reforma de la Constitución Política del 2014. Y entre ellos tenemos uno de los más relevantes, el derecho a la tutela judicial efectiva, regulado en el 34 de la Constitución Política, la igualdad, 27-34 de la Constitución Política, a que se dicte la sentencia motivada, 34 de la Constitución Política, a recurrir ante un tribunal superior, entre otros. En cuanto a estos principios son relativos a la autoridad judicial, aquí debemos de tener en cuenta la ley orgánica del Poder Judicial, la Constitución Política y la ley 902. Y para esto podemos observar el artículo 10, el artículo 44 del CPCN, en concordancia con el artículo 111 de la ley orgánica del Poder Judicial de Nicaragua, y podemos ver el principio de imparcialidad.
El judicial debe de ser un tercero imparcial. Con este nuevo proceso, el judicial no debe de aportar, no debe de tirar un salvavidas a las partes como lo establece el PR en su artículo 260 para mejor proveer. Olvidémonos de esto. Las partes en su presentación de demanda y en su contestación aportarán las pruebas que se harán valer en el proceso. El judicial obedece y es independiente en la administración de justicia. Únicamente obedece a la Constitución política, a las leyes y a los tratados de los cuales el Estado de Nicaragua ha sido parte o lo ha suscrito únicamente. Relativo a la parte, bueno, para que en un proceso exista como tal, debe de haber actor y demandado. No puede haber un proceso únicamente solo con una de las partes, actor. Tiene que haber contradicción. Y esta contradicción, las partes deben de ser oídos. Y es aquí donde se garantiza la tutela judicial efectivo. Cuando el judicial escucha tanto al actor como al demandado y debe dictar su sentencia en el plazo establecido y debidamente razonada, motivada. Otro principio relativo a las partes es el derecho a la defensa. Y tanto para los sujetos afectados como entre ellos demandante y demandado. Y aterrizamos a lo que son los principios que establece la ley 902, el Código Procesal Civil. Estos principios los vamos a encontrar del artículo 6 al artículo 21 del CPCN. Entre otros, los más relevantes, el debido proceso. Este lo hacemos en concordancia con el artículo 34 de la Constitución Política, el artículo 6 del PCN. Hay un juez determinado por ley, el acceso a los juzgados y tribunales por parte de los ciudadanos. Aparte de esto, del artículo 34 y 166 de la Constitución Política, debemos de revisar el artículo 21 de la Ley Orgánica y el artículo 7 del CPCN. Los procesos públicos. Aquí hagamos hincapié en un aspecto. La Constitución Política con la reforma del 2014 nos establece que los procesos serán públicos en su artículo 24. Asimismo, los artículos 11, 128 y 141 del CPCN nos establece que los procesos son públicos y que son orales. Pero no siempre los procesos van a ser públicos ni siempre van a ser orales en todo su esplendor. Miramos pues que un proceso inicia, nosotros al leer taxativamente el artículo 420 del CPCN nos dice que la demanda se presenta por escrito, igual que la contestación de la demanda se debe de presentar por escrito. Y hay otras actuaciones procesales de las partes que se presentan por escrito. Tal es el caso del incidente de la declinatoria, se debe de presentar por escrito, igual que la recusación, la prejudicialidad civil o penal, deben de ser presentadas por escrito. Entonces miramos que no es tan así, que el proceso es oral y público. Y no es público en su esplendor porque esto va a obedecer al tipo de acción que se esté ventilando. También la publicidad se puede limitar a solicitud de una de las partes o cuando aquellos procesos sean muy relevantes, el judicial, por el espacio que pudiese tener, puede limitar esa publicidad. Hay un principio dispositivo que es, si ustedes lo encuentran en el artículo 12 del CPCN. Tenemos este principio de disposición que las partes en cualquier etapa del proceso pueden suspender el proceso declarativo y irse a alguna forma, escoger una forma de solución alterna del conflicto, ya sea la mediación o llegar a una transacción o cualquier forma que establezca un método alterno de solución de conflicto. Las partes pueden llegar a acuerdo en cualquier etapa del proceso, aún en un proceso de ejecución de sentencia. Y tenemos otro principio sobre lo que es la concentración procesal. Las partes y el judicial debe de tratar de concentrar en un mismo acto la mayor parte de los actos procesales. Debe de privar la celeridad, que es uno de los
principio que de mayor arraigo con este código debe de tener concordancia. Los procesos, la implementación de este nuevo código es para que los procesos sean rápidos, exista esa celeridad procesal, y están así que el judicial, una vez que la parte presenta la demanda, en este caso el actor, el judicial debe de seguir de oficio las siguientes actuaciones. No debe de esperar que las partes lo estén solicitando. Y miramos algunas actuaciones procesales, ¿cómo deben de ser? Las actuaciones procesales deben de ser lícitas, deben de ser útil, deben de ser pertinente, claridad y de buena fe. Ojo con la buena fe. Cuando nosotros estemos en audiencia, no debemos de hacer alegaciones falaces. Estas alegaciones deben de ser debidamente fundamentadas, porque si alegamos sin fundamento, el judicial tiene la potestad de sancionarlo a través de una multa. Y esta multa puede andar entre 1 hasta 3 salarios mínimos del sector. ¿De qué sector se refiere el salario mínimo? Del sector del gobierno municipal o del gobierno central. Esto lo pueden corroborar en el último párrafo del artículo 59 del CPC. También estas actuaciones deben de ser en tiempo, en lugar, idioma y forma. ¿En qué forma? Ya sabemos todos nosotros que las actuaciones que ejercemos las partes las debemos de hacer en papel sellado, al menos que estemos haciendo uso del proceso monitorio, del proceso sumario por formulario. Esto, pues como su palabra lo dice, se puede actuar a través de formulario que la Corte Suprema de Justicia va a elaborar y va a tener a disposición de las partes para que hagan uso. No es necesario en estos dos últimos procesos que acabamos de mencionar la presencia de un abogado. Las actuaciones procesales de las partes, esto lo inicia con la demanda, con la contestación de la demanda, la audiencia y los alegatos finales. Y aquí podemos apreciar el fundamento jurídico donde lo encontramos. Por solo mencionar la demanda 420, ahí me va a dar todos los requisitos, el 421, los anexos que debe de llevar la demanda, el 422, el 502 que me habla ya sobre los requisitos de la demanda, el proceso sumario, que no son más que lo mismo que establece para el proceso ordinario, o sea, lo que establece el artículo 420 y 421. Y los requisitos de la demanda que debe de llevar el proceso de ejecución forzosa. Actuaciones procesales del judicial. Bueno, aquí ustedes deben de revisar el artículo 191 del CPCN. Las resoluciones judiciales son 3: la providencia, los autos y la sentencia. Estas deben de ser comunicadas a las partes. Comunicaciones procesales deben de ser notificadas a las partes. La dirección e impulso del proceso, esta obedece al judicial. A través de estas providencias de los autos, el judicial debe de seguir el proceso de oficio, oficiosamente. Debe de impulsar el proceso. Y entramos en sí al tema del día de hoy, a lo que es la jurisdicción y competencia, para lo cual ustedes tienen que ver la jurisdicción. Está del artículo 22 en adelante y tenemos una definición, 2 definiciones van a ver ustedes, que es la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial a través de su órgano jerárquico, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Si ustedes miran esta definición o el artículo 22, ustedes tienen que hacer concordancia con el artículo 128 de la Constitución Política, el artículo 9 de la Ley 260, ya que es únicamente facultad de los juzgados civiles o del Poder Judicial administrar justicia y ejecutar los juzgados. En este último hay que revisar el 159 de la Constitución Política. También tenemos que la jurisdicción es la potestad que detenta de manera exclusiva los juzgados y tribunales del Poder Judicial de juzgar y ejecutar los juzgados, así como conocer todos aquellos actos de jurisdicción voluntaria en que la ley autoriza su intervención.
La jurisdicción y la competencia son dos temas que van de la mano. No podemos hablar de jurisdicción si no hablamos de competencia. Para esto debemos de ver cómo está organizado en nuestro sistema judicial, específicamente la administración de justicia en materia civil. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos o qué es lo que nos establece la ley orgánica? Nos establece los juzgados locales, civiles, juzgados de distritos civiles, la sala civil de los tribunales de apelaciones y la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden se interponen y se van conociendo las demandas, así como los recursos, ya sea recurso de apelación y recurso de casación. Tenemos otro concepto de jurisdicción, que es el poder, facultad o atribución que tiene todo funcionario judicial para administrar justicia, es decir, para juzgar y ejecutar lo juzgado. La potestad jurisdiccional es indivisible, sin embargo, no es suficiente para que un órgano conozca de una pretensión determinada, sino que sea precisa una norma que le atribuya su conocimiento. La jurisdicción tiene límite y para esto ustedes tienen que apreciar el artículo 27. No debe el judicial conocer de algunas pretensiones de lo que están en el artículo 27. Y para esto el juez se debe de abstener de oficio de conocer por falta de jurisdicción. ¿Cuándo? Cuando nos encontremos en el artículo 27. Cuando se esté interponiendo alguna demanda respecto de los sujetos que gocen de inmunidad. Asimismo, otro que es bastante cotidiano en nuestro quehacer jurídico o en la práctica, miramos cuando esté sometido a un tribunal arbitral. El juez oficiosamente debe de abstenerse de conocer de esa pretensión, porque lo más seguro que nosotros como parte vamos a interponer inmediatamente el incidente de declinatoria. Y otro por mencionar, el artículo 27 nos establece 6 puntos específicos que el judicial debe de abstener. Otro por mencionar, por la existencia de acuerdo arbitral. Otro, ante la existencia de convenio o cláusula válida entre las partes, someter su causa a la jurisdicción de otro estado, siempre y cuando una de las partes sea extranjera. En cuanto al sometimiento a un tribunal arbitral, cabe hacer hincapié que puede ser a un tribunal arbitral nacional como a un tribunal arbitral internacional. Y caemos a lo que es la competencia. La competencia, la definición, es el ámbito concreto en que la ley faculta a un funcionario judicial para ejercer la jurisdicción. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que los juzgados y tribunales ejercen su competencia exclusivamente en los casos que les sea atribuido por la ley. Y para esto, lo de la competencia, debemos de revisar el artículo del artículo 28 al artículo 44 y específicamente el artículo 29. En cuanto a la competencia, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente: la competencia objetiva, la competencia funcional, la competencia especializada y la competencia territorial. La competencia siempre se debe de observar de oficio. Su inobservancia acarrea la nulidad. Y ojo, cuando decimos la nulidad, no es que nosotros vamos a hacer valer la nulidad como actualmente conocemos a través de los incidentes de nulidad. Las nulidades con este nuevo código se harán valer a través de los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Recurso de revisión, recurso de apelación. El artículo 29 del CPCN nos establece la competencia objetiva básica. En esto debemos de tener en cuenta para la competencia objetiva lo que es la materia y lo que es la cuantía, privando
previo la materia antes que la cuantía. Entonces el artículo 29 lo debemos de concordar con el artículo 391, que el artículo 391 nos establece las materias que va a conocer el juzgado de distrito y las materias que va a conocer el juzgado local. Si ustedes leen el artículo 391, se van a dar cuenta que es lo mismo. Desde el artículo 90 nos habla de las clases de proceso declarativo. Y en esto tenemos el proceso declarativo ordinario y proceso declarativo sumario. El 391 ya me da las materias, que hay 15 materias determinadas expresamente por la norma jurídica, que van a ser de conocimiento por un juzgado de distrito, o sea, a través del proceso declarativo ordinario. Y el 392 me da 10 incisos donde me define que esta materia, independientemente de la cuantía, van a ser conocidos por un juzgado local a través del proceso declarativo sumario. Solo por mencionar la prescripción adquisitiva, estamos hablando del artículo 392, numeral 5. Esta prescripción, independientemente del valor que tenga ese inmueble, puede ser hasta de $1 millón, $2 millones, lo va a conocer un juzgado local en el proceso sumario en única audiencia. Ahí dejamos determinado lo que es por materia. Por materia priva en la competencia objetiva lo que es la cuantía. Y posteriormente en la competencia objetiva tenemos lo que es la competencia objetiva por cuantía. En este caso, la Corte Suprema de Justicia va a establecer cuál es la cuantía, porque los legisladores visionaron y dejaron esta facultad al Poder Judicial, que sea la Corte Suprema de Justicia que establezca la cuantía de los procesos. Y ya miraremos pues a qué cuantía van a dejar para los juzgados locales en el departamento de Managua y para los juzgados locales en los departamentos, para el resto de los departamentos. De esta forma tenemos lo que es la competencia objetiva. La competencia funcional determina a qué órgano corresponde conocer cada acto del proceso en cada momento. O sea, si en el proceso se presenta el incidente de declinatoria, se presenta la recusación, se presenta la prejudicialidad, ya está determinado por la norma jurídica quién va a ser el juez competente, el órgano competente. El ámbito de aplicación de la competencia funcional, ya lo decíamos, este es incidentes e incidencia. Se tiene que ver todos los incidentes e incidencias que pueden ocurrir dentro del pleito, dentro del proceso, una vez que este haya iniciado. También tenemos los acuerdos. Cuando las partes llegan a un acuerdo, este se tiene que homologar por el juez, ya sea alguna transacción, tiene que ser homologada por el juez. Entonces, ya está determinado quién es el juez competente que debe de homologar. La ejecución de sentencia definitiva, está determinado quién es el juez que la debe de ejecutar. Y entramos a la competencia territorial. Ustedes pueden apreciar el artículo 34 al 43 del CPCN, que para los fines procesales no será válido la sumisión expresa contenido en los contratos o que contengan condiciones generales, cláusulas especiales para una de las partes, incluida dentro de aquella la renuncia al domicilio o cualquier otra cláusula que violente el principio de igualdad o constitucional. Eso es de carácter general, pero la competencia territorial, tenemos la sumisión expresa y la sumisión tácita. En cuanto a la sumisión expresa, es válida si las partes la pactan, pero que no vaya en detrimento de una de las partes, que normalmente va en detrimento del deudor. Es decir, si las partes han pactado que se van a someter a la jurisdicción del juzgado de Chontales, juzgado de distrito de la ciudad de Juigalpa, Chontales, las partes únicamente es en ese
jurisdicción que pueden presentar la demanda. No es lo que anteriormente nosotros conocíamos, que se renunciaba al domicilio una de las partes y el otro escogía dónde presentaba la demanda. Y podemos hacer un breve recordatorio que uno de estos puntos, de estas violaciones constitucionales, lo que era la renuncia al domicilio, fue lo que dio inicio y auge a que naciera el movimiento no pago acá en Nicaragua. Recordemos que las instituciones financieras era de costumbre que en sus contratos hacían que el deudor renunciara a su domicilio, y siendo el domicilio de Matagalpa, lo demandaban en Bluefield o en Managua o en León. En este aspecto no es válida la sumisión expresa, únicamente a como ya habíamos adelantado. En cuanto a la sumisión expresa, que las partes queden determinadas para un eventual incumplimiento, que la demanda se va a presentar, renuncian a su domicilio y se someten al domicilio o a la jurisdicción de los juzgados de Managua o de los juzgados de Matagalpa. Entonces, ya sabemos que si yo incumplo, tengo que ir, me van a demandar en Matagalpa, pero no me van a poder demandar en Bluefield o en otra que sea elección del acreedor. Y la sumisión tácita en la competencia territorial, pues esta nosotros ya la conocemos. Desde el momento que presentamos la demanda, nosotros estamos reconociendo tácitamente que el órgano jurisdiccional es el competente para conocer de este asunto. Y si estamos en la otra acera, contestamos la demanda, estamos reconociendo, no alegamos la incompetencia de jurisdicción, no alegamos la declinatoria, estamos reconociendo que ese órgano es el competente. Para esto se debe de tener en cuenta, y les pido que miremos lo que en la competencia territorial, lo que llamamos los fueros. Lo que es el fuero convencional y el fuero legal. En el fuero convencional tenemos la sumisión tácita y la sumisión expresa, que ya fueron abordados. Y miremos lo que es el fuero legal. En el fuero legal hay dos aspectos: el fuero legal general y el fuero especial. Para lo cual miremos el fuero legal. Fuero especial se debe de presentar en el lugar que establece el legislador para presentar la demanda. Son preferentes a las generales, y ustedes pueden apreciar esto en el artículo 38 del CPCN. Mientras que las del fuero general, esto entra a juego lo que es el domicilio, y dentro del domicilio debemos de apreciar la que podemos encauzar en el fuero de las personas físicas, cogiendo siempre lo del domicilio, las que podemos encauzar dentro del fuero de las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica. Para estos dos últimos debe de apreciarse el artículo 35 del CPCN. Y el punto 2, dentro del fuero general tenemos, según el tipo de pretensión, si son acciones personales o son acciones reales o mixtas. Para esto hay que apreciar para el primero el artículo 36 y para el segundo el artículo 37 del CPCN. Vemos un poquito rápido lo que es la declinatoria, que la declinatoria se debe de interponer al momento en el plazo establecido para contestar la demanda. Pero ojo, hacemos hincapié, aunque más adelante en otra lección la vamos a abordar, hacemos hincapié que esta debe de presentarse dentro de los 3 primeros días después que fui notificado para contestar la demanda. El judicial, esto se presenta por escrito, el judicial tiene que mandar a emplazar por igualdad de condiciones en el plazo de 3 días al demandante, para que conteste y alegue de forma escrita y sostenga por qué ha elegido que este órgano jurisdiccional es el competente. También puede impugnar la competencia territorial a favor de quien se pide, ya que la declinatoria tiene sus particularidades que se puede presentar. 1.
en el juzgado donde el demandante presentó la demanda. Y 2, en el juzgado donde el demandado crea que es el juez competente. En la declinatoria puede el judicial que conoce de la causa estimarla o desestimarla. Pero no es él el que va a resolver, sino es el que ya está determinado por la norma jurídica. El recurso que cabe por la declinatoria, hay que ver en qué tipo de competencia. Si estamos en la competencia territorial, si se estima o no se estima, no cabe recurso alguno. En la competencia objetiva, funcional e internacional, cuando se estima, sí cabe recurso. Si no se estima, no hay. Cuando se desestima, hay recurso de reposición. Si se estima, no hay recurso. El recurso de reposición, se tiene que interponer ante el mismo judicial y puede alegarse la falta del presupuesto en él. En el recurso de apelación que se entable contra la sentencia definitiva. En la competencia, si la competencia corresponde al tribunal extranjero, al tribunal de otro orden jurisdiccional, se sometió a arbitraje, recuerdan lo que habíamos mencionado del artículo 27, si esta se estima, hay recurso de apelación. Si se desestima, no hay recurso alguno. Y nos vamos a lo que son las partes, el último capítulo de esta lección. ¿Y cuáles son las partes? Bueno, las partes no son más que las que encontramos en la demanda. Y en la demanda vamos a encontrar al demandante y al demandado. Esas son las partes procesales en un inicio. No son las únicas. También tenemos los que son los terceros. Y en esto de los terceros hay que mencionar que pueden ser terceros voluntarios o terceros involuntarios, que lo vamos a hacer hincapié cuando miremos lo correspondiente a la litis consorcio. La capacidad para ser parte. Aquí se debe de tener en cuenta los requisitos que establece la norma jurídica para que pueda ser parte. Hay que ver si se cumple con las formalidades en la norma sustantiva, en la elaboración de un poder, si lo autorizó una persona natural en su propio nombre, si tenía la capacidad, si es mayor de edad, si lo autorizó una persona natural en representación de una persona jurídica, si tenía la facultad, si tenía la potestad para comparecer. Entonces, esos son los elementos que nosotros debemos de señalar, debemos de hacer hincapié para la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación. En esto es correlativa. La capacidad es correlativa a la capacidad jurídica del derecho privado. Como presupuesto procesal de forma es insubsanable. Si se inobservaron la capacidad, esto es insubsanable. Puede ser, la capacidad debe de ser apreciada de oficio. Y miremos un concepto sobre lo que es la capacidad. Es la actitud para realizar válidamente actos procesales en palabra de la ley, para comparecer en un proceso. Pues hay que apreciar el artículo 66 del CPCN, donde nos establece la capacidad para ser parte. Y antes que nada, miren también el artículo 64, donde nos da 10 incisos, 10 numerales, y nos dice quiénes pueden ser parte. Las personas naturales, aquí hay que cumplir con el Código de Familia, que es el que actualmente nos regula en el artículo 21 y en el artículo 301, la mayoría de edad, cuando es mayor de edad, o en su defecto, por su representante. El concebido no nacido, o lo que nosotros conocemos como los nancitures. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras, las masas patrimoniales, las entidades sin personalidad jurídica y la Procuraduría General de la República, la Administración Pública, los grupos de personas consumidoras, los socios irregulares, los pueblos originarios y afrodescendientes. Estos son los del artículo 64, las capacidades para ser parte. Asimismo tenemos la capacidad procesal.
y tienen que apreciar el artículo 66 de la capacidad procesal. Este artículo 66 nos da 7 incisos que hay que concordarlo con el artículo 64. El tratamiento procesal. Las capacidades se entienden como un auténtico presupuesto procesal. En principio, la ley no exige a las personas físicas que justifiquen su capacidad para ser parte, ni la capacidad procesal, cuando litigan por sí mismas. Y ojo acá, cuando litigan por sí mismas, únicamente las partes pueden litigar por sí mismas cuando estemos en un proceso monitorio y cuando estén en un proceso sumario mediante formulario, para estos dos últimos. También para aquellos actos de jurisdicción voluntaria que sea permisible que las partes lo puedan ejercer por sí mismos. Porque con este nuevo código, únicamente los que pueden presentar escrito ante los judiciales son los abogados. Por lo tanto, las partes tienen que estar representadas por los abogados, por su abogado. No es como en el actual PR que una parte puede litigar y aún puede llegar hasta hacer uso del recurso de casación personalmente. Con este código se terminó eso. En cambio, cuando existe representante legal de las personas físicas o cuando actúa una persona jurídica, debe de justificarse. Y pueden apreciar el artículo 87 y 90 del CPC. Esta capacidad para ser parte, capacidad procesal, debe de ser controlada de oficio por el judicial. Miremos el artículo 69 del CPCN. En esto mismo de las partes tenemos la legitimación. ¿Quiénes son las personas que están legitimados? Y esto hay que ver la legitimación activa y la legitimación pasiva. La legitimación activa normalmente la tiene el demandante y la legitimación pasiva la tiene el demandado. Ustedes pueden apreciar el artículo 70 del CPC. Se refiere a quien debe o puede ser parte en un proceso concreto. Estamos ante la legitimación ordinaria para referirnos a quien afirma ser titular del derecho o interés debatido en el proceso, mientras que la legitimación extraordinaria da entrada en el proceso a quien no es titular del derecho e interés. ¿A quiénes se refiere sobre una legitimación extraordinaria? A los terceros, aquellos terceros que mediante una resolución se miren afectados, aquellos terceros que con una presentación de una demanda se vayan a ver afectados con la eventual sentencia. Estos pueden entrar y ser parte, pero en un inicio no lo han sido. También decíamos que los terceros pueden ser parte voluntaria o involuntaria. Involuntaria, cuando a nosotros como demandados los emplazan para que contestemos la demanda, pero antes de contestar decimos, no, debe de ser demandado el señor Julano de tal. Ahí estamos hablando ante una intervención de un tercero de forma involuntaria, que es obligada a petición de una de las partes y es obligada por el judicial para que comparezca y conteste. La legitimación extraordinaria, estamos pues ante una atribución expresa de legitimación por la ley y se otorga para proteger un interés privado, social y público. Efectos procesales. Con la legitimación, la falta de legitimación deberá tenerse en cuenta de oficio. Debe ser evidente sin perjuicio de las alegaciones que pudiera hacer el demandado. Se configura como una excepción procesal. Puede apreciarse en audiencia inicial, en el proceso ordinario y en audiencia única del proceso sumario. La doctrina como la jurisprudencia no asientan criterio uniforme. Es subsanable si no se hizo, debe de ser resuelta de primero con la sentencia que resuelve el fondo del asunto. En cuanto a esta sobre la legitimación, hay que ver también, no podemos pasar por alto lo que es la postulación en cuanto a la asistencia jurídica. Y la asistencia jurídica, esta puede ser de dos formas: asistencia jurídica onerosa y asistencia jurídica gratuita. Es así que si estamos demandando a determinada persona, no puede decir
o alegar indefensión, porque el Estado, a través de esta norma jurídica, la ley 902, establece que cuando el demandado no tenga los recursos económicos o el demandante no posea los mismos recursos económicos para hacer valer su pretensión o para defenderse, el Estado debe de garantizar la asistencia jurídica gratuita. Y no la confundamos con asistencia jurídica onerosa. Sobre este mismo tema de la postulación tenemos lo que es el abogado común. El abogado común es aquel que comparece en nombre y representación de una de las partes, ya sea del demandado o del demandante. Y como decíamos anteriormente, en este proceso únicamente los que pueden presentar escrito son los abogados. Si la limitante es que únicamente los abogados presentan escrito, por lo tanto, en audiencia, la parte no puede valerse por sí sola y representarse por sí sola, al menos que este o una de estas partes sea abogado, el demandante o el demandado. Pero fuera de ese ámbito no puede una de las partes representarse por sí sola. Tiene que ser a través de un abogado. Ya miramos que ni un escrito que es simple lo puede presentar la parte por sí misma. Aún en audiencia tiene que estar presentado. ¿Por qué? La visión del legislador es que un lego en derecho no se va a defender a como lo puede hacer un profesional del derecho. Este punto, el abogado común y la asistencia jurídica, no lo debemos de confundir, que es lo mismo. La asistencia jurídica onerosa o gratuita no lo debemos de confundir en cuanto al abogado común, ya que el que hace el ejercicio de la asistencia jurídica, este debe de presentar el escrito con la firma del abogado que está asistiendo y la firma de la parte. Y asimismo en audiencia debe de presentar el abogado que asiste como la parte. A diferencia cuando estamos hablando de un abogado común que está actuando mediante un poder. Este puede comparecer por sí solo en su escrito porque ya se delegó, se encomendó a través de un mandato. Y en audiencia puede comparecer por sí solo. No es necesario que la parte esté presente. Las partes por sí mismas, sí, ya decíamos que las partes por sí mismas pueden actuar algunos actos procesales, pueden instar algunos actos procesales, pero no todo. Y poníamos de ejemplo el proceso monitorio, que no es que en su totalidad el proceso monitorio no se pretenda de un abogado. Sí se pretende de un abogado. Si la otra parte se opone, lo tiene que hacer a través de un abogado. O si la parte que está haciendo uso del proceso monitorio lo hace a través de un abogado, la otra parte tiene que actuar a través de un abogado por igualdad ante la ley, para que las partes estén con igualdades armas. Los actos en que las partes pueden realizar por sí mismas, esto ustedes lo pueden apreciar en el artículo 88 del CPCN. Y entre otras están solicitar una medida urgente de protección a sus derechos, elaborar demanda, ya decíamos, el proceso sumario y la solicitud de defensa pública. Esta solicitud de defensa pública puede ser cuando me están demandando o antes que yo inte una pretensión. Bueno, con esto concluimos lo que es la primera lección y estamos sujetos a las inquietudes que pudiesen tener. De esta forma hemos concluido con la lección número 1, donde abordamos los 3 puntos que en un inicio se había estipulado.